versión de Harold Moreno y la unidad de investigación que choca con los ranchos dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que hemos tenido acceso en Punto Final y en la unidad de investigación son documentos que evidencian o evidenciarían cuestionamientos a una adquisición directa de ranchos, no solamente por el nivel de calorías, sino por el costo y la rapidez que apuntan a una empresa. Vamos a tener toda la información luego del reportaje porque tenemos más detalles. Vamos a compartir con ustedes esta denuncia. ¿Cómo se emite la orden de compra el mismo día que piden cotizaciones? En el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un contrato llama poderosamente la atención, desde características muy particulares hasta fechas que no cuadran. Se trata de un contrato que se originó en la crisis. Nos reafirmamos en el apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. A fines del 2022 e inicios del 2023, el Perú vivió uno de sus momentos más convulsos, en medio de protestas contra el gobierno, heridos y muertos. El gobierno decretó y fue renovando estados de emergencia en varias ciudades. Entonces se firmó un decreto supremo. Para estos gastos no programados, el Ministerio de Defensa pidió dinero y el 7 de febrero se destinaron 233 millones de soles de la reserva para varias compras, equipos, armas, municiones y también raciones de campaña, paquetes de comida para los soldados, el rancho. La unidad de investigación de Latina Noticias accedió en exclusiva a documentación que revela más de una sorpresa en una adjudicación directa por más de 4 millones de soles del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas para la compra del rancho de los soldados. Este es el contrato adquisición de raciones de campaña para el personal de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Fue aprobado por el jefe del Comando Conjunto, Manuel Gómez de la Torre, el 26 de mayo y se firmó el 9 de junio. Pero en realidad, desde abril ya se sabía quién había ganado el contrato. Y es que el Comando Conjunto, valiéndose del argumento de la urgencia, decidió realizar un proceso de contratación directa, donde se compra primero y se regulariza después. Estoy buscando la empresa Lealto. Lealto. ¿No funciona acá la empresa Lealto? No, solamente es el área que la llevamos la contabilidad. Ah, le llevan la contabilidad, pero no funciona acá. No. Lealto es la empresa que ganó el contrato de 4.125.000 soles para venderle 55.000 unidades de comida militar a 75 soles cada una. En la dirección de la empresa que aparece en el contrato nos dicen que ahí no funciona. Pero no funciona acá. No. Pero antes del contrato hay un aspecto muy extraño, el requerimiento. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pidió esto: alimentos empacados producidos para satisfacer necesidades energéticas de un combatiente durante las 24 horas, proporcionando de 800 a 1.300 calorías. Una actividad física ligera supondría que la persona podría llegar a consumir 2.000 calorías, pero si la actividad física es mayor o moderada o no ligera, necesitaría hasta 3.000 calorías para poder llevar, como digo, una alimentación saludable. ¿Por qué el Comando Conjunto requirió comida con la mitad de las calorías necesarias? En una comunicación escrita, el Comando Conjunto respondió que en realidad los soldados solo salen la mitad del día, pero el contrato es claro. Se pide textualmente porciones de 1.300 calorías que sostengan las 24 horas. 1.300 calorías que no parecen calzar en un rancho militar adecuado y ni siquiera para el de un oficinista de poca actividad, pero que sí coinciden con este producto, la XMRE 1300, el producto que podía ofrecer la empresa beneficiada con el millonario contrato, Lealto. Tampoco se puede decir que las Fuerzas Armadas son nuevas en este tipo de contratos. Pero ¿cómo debería ser la comida que recibe el personal de nuestras Fuerzas Armadas? Esta es una licitación del año pasado para personal del Ejército que está en el BRAEM y estas son las raciones de comida que recibieron, muy diferentes a las de este año.
En contratos similares y por precios similares, los soldados recibieron bolsas como esta: desayuno, almuerzo, cena, postre, bebidas, pastillas para el agua y un sistema químico para calentar los productos. En total, más de 3.000 calorías. Pero este año, el Comando Conjunto pagó 75 soles, casi $20, por cada unidad de apenas 1.300 calorías. Si le parece a usted caro, está en lo cierto, pues al momento de ingresar al país, el precio registrado de cada unidad fue de $5.95, menos de la tercera parte del precio al que fue vendido al Comando Conjunto. Esta compra fue posible bajo la justificación de la urgencia y, según los documentos, específicamente para el apoyo militar a la policía por las protestas sociales. Pero los productos fueron entregados cuando la tensión social ya se había disipado. ¿Y en qué fecha ingresa al almacén acá? El 31 de mayo. La empresa Lealto debía entregar las 55.000 unidades de comida militar en 20 días desde la orden de compra, que se giró el 19 de abril. Pero este plazo fue excedido sin cumplirse y el 15 de mayo la empresa, tan involucrada en el sector médico que su logo dice Lealto Pharma, envió esta carta al Comando Conjunto. Aquí le informa que continúan retrasos sanitarios de la DIGESA a las raciones de campaña, lo que impedía el desaduanaje. No se le ampliaba el plazo solamente por el trámite de DIGESA. Quería decir que este procedimiento de selección tenía que declararlo o cancelarlo. Y tenía que volverlo a convocar. Por 2 días o 3 días del trámite de DIGESA iba a perder un artículo que tenía que volverlo a convocar nuevamente. Pero no fueron 2 o 3 días. Por el trámite del registro sanitario y por problemas luego en el almacén, el producto recién fue entregado el 31 de mayo. Entonces, ¿dónde queda el sentido de urgencia? Además, la empresa no fue sancionada por las demoras. Lo que pasa es que se le aplica penalidad cuando es netamente imputable a la empresa. ¿Y no es imputable a la empresa haber hecho las gestiones con tiempo de sobra ante la DIGESA? A ver, empieza el trámite en DIGESA, llegada a la importación, de acuerdo, no antes. De acuerdo, pero la empresa ha podido prever para que la importación llegue unos días antes. No es responsabilidad del Comando Conjunto, pero tampoco no es responsabilidad en este caso, de acuerdo a la evaluación, responsabilidad tampoco del proveedor. Lealto es una empresa individual cuyo fundador y gerente es el empresario Luis Alvarado Hato. Su rubro, en años anteriores, era el de productos farmacéuticos y de salud. Lealto le ha vendido a la Fuerza Aérea y a su hospital mascarillas, equipos biomédicos, kits de primeros auxilios y equipos de protección personal durante la pandemia. La comida no era lo suyo hasta el 2 de febrero de este año, solo 5 días antes del decreto que aprobaba la transferencia de partidas al sector defensa. Lealto cambió de rubro en la SUNAT y añadió la venta de alimentos, bebidas y tabaco. El Comando Conjunto, sin embargo, defiende su elección. Nosotros lo que hemos tratado de hacer en ese estudio preliminar de mercado es agarrar y buscar un abanico de proveedores que hayan tenido experiencia en esos rubros. ¿Qué dicen los beneficiarios directos, los soldados? Uno de ellos, desde Puno, una de las ciudades donde más dura el estado de emergencia, nos explica cómo funciona el rancho. Acá en la institución hay 2 tipos de raciones. Uno que son calientes, es del diario, ¿no? Que se cocina en los cuarteles de diario, ¿no? Que pasa desayuno, almuerzo y cena. Y lo otro que son raciones de campaña envasados, que son en unas bolsas que dentro de eso ya viene desayuno, almuerzo y cena. Y eso normalmente se utilizan para operaciones o para tropas que salen a operar 1, 2, 3 días fuera del cuartel donde no se va a poder cocinar. Pero este soldado negó haber recibido la famosa comida comprada con tanta urgencia. Y bueno, yo también he participado con las acciones militares y no hemos salido a operar afuera por un periodo más de un día, ¿no? Si no, hemos salido normalmente, siempre hemos salido un par de horas. ¿Y no han tenido? Entonces, no hemos tenido estas misiones. Pero más allá de una empresa nueva en el rubro, tan nueva que el producto no tenía registro sanitario, otro asunto no termina de cuadrar. El Comando Conjunto realizó un estudio de mercado. El 12 de abril, esta institución castrense pidió cotización a varias empresas por 70.000 unidades. Luego, el 19 pidió otra cotización
por 55.000 unidades, dándoles 2 días a las empresas para responder. Estas son las cartas. Y esto es lo inexplicable. El mismo día que pedían cotizaciones a otras empresas, ya le habían girado la orden de compra a la empresa Lealto. ¿Qué fecha se han realizado las cotizaciones? Si no me equivoco, en el mes de abril, en el día 17 y 18, si no me equivoco. El día 17 y 18. ¿En qué fecha se emite la orden de compra? Ahí al día siguiente o a los 2 días, si no me equivoco. Está la orden de compra. Mire, la orden de compra se emite el 19. Ya. El 19 de abril. Si fuera tan amable. Esas son las cotizaciones a varias empresas. Así es. ¿Podría decirnos la fecha? 19 de abril, 19 de abril, 19 de abril. ¿Cómo se emite la orden de compra el mismo día que piden cotizaciones? Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todo se explica con la urgencia. Pero si es urgente y emiten la orden de compra, ¿para qué enviar o solicitar ese día cotizaciones? No tiene lógica. Bueno, nosotros hemos enviado, y si tú ves en reiterados procedimientos de selección, piden hasta en 20 minutos, o en 1 hora o en 2 horas, que te envíen sus cotizaciones. Ya teníamos un estudio previo de mercado. ¿Y para qué piden cotizaciones si ya tienen el estudio de mercado? Solamente para reforzar a ver si alguien más quería enviarla, ¿no? ¿Alguien más que tenía cuánto tiempo para...? 1 día más prácticamente. Ante imprecisiones es bueno ir al papel. El día 19 ustedes envían estos documentos a varias empresas pidiendo una cotización. Y acá le dicen, agradeceré lo realicen en un plazo no mayor a 2 días hábiles. Claro. Si ustedes lo mandan el 19, que entiendo es día de semana, 20-21. O sea, si un proveedor respondía en estricto cumplimiento a su pedido el día 21, ya fue, porque el mismo 19 ya le habían dado la orden de compra a otra empresa. Así es. Ya se le había adjudicado. ¿Eso no es irregular? Se podría considerar como irregular, pero la necesidad del producto por el estado de emergencia en que se vivía, era necesario que ese artículo esté ya acá en los almacenes. Una urgencia que, como mostramos, no fue tal, ya que el producto tardó más de 40 días en ser entregado desde la orden de compra. Además, la mayoría de las operaciones militares, según soldados, no requeriría este tipo de alimentación. Consultada por Punto Final, la empresa Lealto defendió la legalidad de su participación bajo la modalidad de contratación directa por la emergencia y sostuvo que el registro de Digesa no era parte de las bases para regularizar el contrato. Lo cierto es que hay varias situaciones extrañas y fechas que no tienen sentido. ¿Para qué pedir cotizaciones si ya había una decisión tomada? ¿Por qué se pidió comida de tan baja carga calórica si el contrato dice que era para 24 horas? ¿Realmente hubo pluralidad de opciones? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene bastante por aclarar en esta compra directa de 4 millones de soles. Lo tendrán que hacer con urgencia ante las autoridades respectivas.